Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy os voy a hablar de un genio que es mal conocido. Bueno, mal conocido, cuando digo eso, mal conocido por el público general, porque los arquitectos sí que lo conocen. No sé, yo creo que sí, es un profesional excepcional, es un genio. Lo he titulado Calidad, no, Capacidad y Sensibilidad. Eh, no sabes si poner eso o el cielo como una bóveda. Entonces he decidido poner el título en inglés. Sabéis que lo hago en inglés y lo hago en castellano. Le he puesto un título distinto a cada uno. La bóveda como el cielo o algo así, no sé lo que le he puesto. Y aquí le he puesto capacidad y sensibilidad, porque es lo que tenía. No sabía si ponerlo esto en inglés, lo que pasa es que me parecía un poco cursi, parecía una historia de las hermanas Bronte. Las hermanas Bronte son inteligentísimas, pero bueno. Eh, bueno, él se llama Eric Gunnar Asplund. Si me veis estos pelos es que vivo en Almería y aquí nunca llueve y me gusta hacer montañismo y hoy me ha caído el diluvio universal cuando estaba con los perros y el resultado es este, que no podía ni peinarme. Bueno, comencemos. No, no. Nace en Estocolmo. Eric Gunnar, vamos a ver una cosa, no sé cómo decir. A mí me ha sorprendido muchísimo. He leído un montón de biografías, no sé si 7 o 10, muchísimas, porque las biografías siempre hay que contrastarlas. Lo interesante de este hombre es que su discurso lo va mudando continuamente como una persona honesta que es, porque al final si mientes se nota y tanto en arte como en arquitectura como en todo tipo de artes, ¿no? Y él es una persona bastante honesta y está continuamente, empieza con una especie de clasicismo cuando trabaja. Tiene una formación de 4 años, luego va a estar en una escuela 2 años por hacer una pequeña síntesis. Y empieza siendo como un neoclásico romántico así, ¿no? Pero enseguida se fascina, le gusta mucho viajar y va a viajar en una época en que no es tan fácil viajar, ni es tan habitual, ni hay las facilidades que hay hoy día, os diría que incluso es más caro. Y entonces, a través de los diversos viajes que va a hacer, primero va a hacer viajes por Francia e Italia, yo creo que Egipto también, porque incluso Tunisia, él dice que Tunisia le impacta muchísimo, ¿no? Pero después va a hacer viajes a Inglaterra, viajes a Alemania, viajes a Estados Unidos, va a repetir a Estados Unidos. Entonces va notando, conforme va viajando, cómo va mudando su estilo. Pero así todo, he de decir una cosa, que estos nórdicos son espectaculares como arquitectos, lo mismo que pasa con los japoneses y tal, son de sociedades muy cerradas, entonces tienen una manera particular de hacer, son muy sobrios también, entonces yo he visto, es que no sé cómo se llama, porque tiene unos nombres suecos, una casa que se hace para él mismo, que me ha fascinado tanto que estaba a punto, en vez de contaros su vida, de contar la casa, y no sé si he hecho mal no contarla, pero no contándola, porque he puesto montones de fotografías, es una casa, me parece que la hace en 1937, famosísima, una casa que hace para él mismo, una casa que hace, ya sabéis que Suecia, y si no sabéis lo cuento, tiene miles de islas, de islitas, y como meandros, y todo, como allí está todo el año nevado y con una lluvia que para qué, pues, pero son una preciosidad de paisaje, es un país poco estropeado, que basta estoy explicando, poco degradado, diríamos así, su entorno, o por lo menos es la sensación que dan. Y aparte que los escandinavos son muy cuidadosos. También he de deciros que ellos, 3/4 partes del país son la Laponia, o sea que está desierto, es que no puedes echar una colilla porque te congelas fumando. O sea, que también lo tienen un poquito más fácil. Bueno, pero sí, todo es un país muy desarrollado, con un nivel de vida altísimo, son gente muy culta y son muy cuidadosos con su entorno. Y no sé por qué viene todo esto a colación. Así, por la casa que hace en 1937. En vez de empezar por el principio, empiezo por el final. Es deciros que vive, se casa 2 veces, tiene 2 hijos con su primera mujer, luego se casa con una mujer divorciada de un arquitecto muy famoso, pero es que con 55 años se muere. Me he quedado alucinando, aunque parezca una tontería de maruja, porque es que tiene tantos proyectos y tan difíciles, porque tiene que luchar con la opinión pública, como suele pasar a las personas que van por delante siempre. O sea, no os podéis imaginar las barbaridades que escribían de él cuando hace ¿cómo se dice?
la prolongación, la reforma del Ayuntamiento de Estocolmo, o sea, que decían una barbaridad y además cada vez que presentaba un nuevo proyecto porque no les gustaba a los que tenían que hacerlo, decían que eso era demasiado moderno, demasiado, porque os voy a decir una cosa, y así, y cuando termina, le dicen más que un cerdo en los periódicos, que disparate, que es el día más negro para Estocolmo, bueno, unas cosas así. Después, sin embargo, se ha quedado como modelo para, digamos, ampliaciones de monumentos, porque es monumento histórico-artístico, o sea, ha respetado lo antiguo, lo nuevo, y me parece que también diseñaba los muebles, tiene unos muebles diseñados preciosos, muchos proyectos que tiene diseño. Bueno, pero yo estaba hablando de una casa que me ha pegado un flechazo tremendo, y en vez de contaros lo que os tengo que contar, que es la biografía, os estoy contando un proyecto, una casa que hace para él mismo, que es como si dijéramos una casa para ir el fin de semana, con lo cual se puede permitir todos los tipos de licencia en el proyecto, y es lo que hace. Y bueno, es una preciosidad, es una monería, es una casa de arquitecto sin arquitecto, o sea, porque es una casa sencilla con un tejado agua que superpone como dos volúmenes, que está en un lugar preciosísimo, como desértico, medio habitado. A mí me encanta la naturaleza, y bueno, bueno, hacen hasta excursiones de estudiantes de arquitectura. No tiene nada especial, pero los muebles, la distribución espacial, incluso la chimenea tan original, todo, hasta el lugar donde deja la leña, todo se ha convertido en un edificio icónico, y tengo la sospecha que está protegido, porque no he leído más, porque mirad, tengo un problemita en mi trabajo, y es que a partir del 1 de enero me voy a dedicar a lo mío, que es pintar, dibujar, en realidad sería esculpir, pero bueno, de momento vámonos allí, ¿no? Y entonces me pongo a preparar estos temas y me arrastran las cosas que veo, me enamora, y en vez de acostarme a las 12 de la noche, me acuesto a las 2, a las 3, y al día siguiente voy con falta de sueño, ¿no? Entonces, en el caso de esta casa he puesto hasta el plano, toda la distribución y toda, es que no me acuerdo cómo se llama. Y entonces resulta que cuando está haciendo esa casa, Eero Saarinen, íntimo amigo suyo, contemporáneo, está haciendo vía Mairena, no sé cómo se llama, Mainera, no sé cómo se llama, es que me suena Antonio Mairena. Quiero deciros que hay ya una sensibilidad donde ellos están, ¿cómo diría yo?, siendo autóctonos. Han absorbido el discurso que hay de sus contemporáneos, pero ellos están generando un discurso propio, muy personal y muy que tiene que ver con el entorno del lugar, puesto que las casas, pues el proyecto este que os cuento es al 100% de madero. Bueno, y después de estas palabras, voy a ver si empiezo. Todo esto está en el blog. En el blog hay un montón de vídeos, un montón de fotografías de diferentes cosas. Aquí estoy limitada porque tampoco puedo estar hablando todo el día. Intento comprimirlo, me decís que hablo deprisa, pero esto yo creo que son reminiscencias de cuando aprendí catalán, que si os fijáis los catalanes hablan muy muy deprisa, y creo que se me ha quedado también después de estar conviviendo con mi marido casi 50 años, que era catalán parlante, y habla muy muy deprisa. Entonces es como que no deja espacio en silencio, o sea, como espacio vacui, como los que cogen un lienzo y lo tienen que rellenar todo, pues igual, cuando hablo es como un torbellino, pero he de deciros también que es que me arrastra la pasión. Bueno, y diciendo estas palabras, a ver si empiezo. Erik Gunnar Asplund, a ver si os hablo. Es un genio, un total genio, como son en el norte. Tienen unas tradiciones que es para morirse, de diseño de muebles, de diseño arquitectónico, de distribución espacial, todo, me gusta todo, menos el clima. Porque he estado viendo la casa esta que me gusta, la nieve no es que tiene un poquillo de nieve, está cubierta de nieve arriba, abajo, abajo, arriba. Digo, ay, madre mía, ahí se puede vivir 3 meses al año. Bueno, nace en Estocolmo, yo me pondría en la chimenea, yo hibernaría allí si viviera en Suecia, como los osos, saldría para el verano, ni para la primavera. Bueno, nace en Estocolmo el 22 de septiembre de 1885, me parece que muere en el año 40, creo, porque son 55 años. Es hijo de un inspector de Hacienda, me parece que la madre se llama Luisa y el padre Franz Otto Asplund, funcionario de Hacienda. Y él se gradúa como arquitecto en el Real Instituto de Tecnología en 1909 y completa su educación. Esto es muy interesante porque es muy listo, ¿cómo diría yo?, a la hora de involucrarse en cosas. Esa es la conclusión que he sacado, peregrina. Entonces, después de graduarse, se pasa 2 años en la Clara Escola,
que es traducción simultánea, una academia independiente con unos arquitectos buenísimos que van a su bola totalmente y él dice que aprende muchísimo de ellos. Él es discípulo de... tengo que leerlo porque esto está en chino, vamos. Osberg, Bergman y Terbo. Termo y Bernstein. San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Él tiene una beca del instituto para estudiar el hormigón como... Es que este hombre nace en 1885. Atención, que lo de Perret, en el momento que lo saca, en el momento que, digamos, lo difunde, ya es como un virus, como... No quiero decir el nombre, que ese nombre censura, pero hasta lo que nos parece hoy normal, entonces no lo era tanto. Entonces, tiene una beca para estudiar el hormigón como material de revestimiento y le permiten poner remate a sus estudios con un viaje a Bélgica y Alemania. Tener en cuenta que Alemania ahora todavía no, pero después va a desarrollar muchísimo, ay, ¿cómo se llama? La construcción esta que se hace por elementos prefabricados, porque es barata, es bonita y es rápida, no tiene, es barata porque se monta en nada. Bueno, en 1912 comienza a trabajar como asistente en el Real Instituto de Tecnología y tiene muchísimos encargos privados. Por eso me he quedado pasmada que se hubiera muerto con 55 años, porque tiene muchísima obra para los pocos años que vivió. Se casó 2 veces, tuvo no sé cuántos hijos. Digo yo, madre mía, qué vida. Él demuestra su capacidad y su sensibilidad, por eso le he puesto ese título, primero al tomar ideas y formas de sus maestros de la Clara Escola, que eran maestros, como si dijéramos, más progresistas. Y después con sus construcciones que dentro del estilo romántico sueco constituye el primer periodo de obra y después por iniciar una apertura hacia corrientes centroeuropeas. Es decir, una cosa que no lo he contado de Suecia, no he hecho un eje sincrónico diacrónico. Mirad, si creéis que en Suecia se atan los perros con longaniza, pues no. En Suecia, en 1850 había... Antes de 1850 había peste negra, epidemia, una pobreza horrorosa, una mortandad infantil que ni os cuento. Lo que pasa es que tuvo un desarrollo bastante fuerte, bastante rápido, que concluyó después a principios del siglo XX con una monarquía parlamentaria, etcétera, etcétera. Pero era un desastre, o sea, los suecos emigraban al Nuevo Mundo, lo mismo que, ¿cómo se llama? Los noruegos, o sea, lo que pasa es que los noruegos encontraron petróleo y estos se desarrollaron porque son muy trabajadores también y ahora mismo tienen un entorno envidiable y un nivel de vida hace bastante ya, ¿eh? O sea, calidad de vida, capacidad económica y tal, pero hay que decir también que son muy poquitos porque los noruegos no sé si son 2 millones y pico, cuando están todos juntos, o sea, que eso cualquier ciudad como, yo que sé, Madrid o Barcelona ya lo tiene. Bueno, a ver, las digresiones. Bueno, gana el concurso para la ampliación del ayuntamiento de Göteborg y es de sus trabajos más importantes, convirtiéndose en un proyecto que se prolonga toda la vida. Creo que me he equivocado porque os he explicado el ayuntamiento y no era el de Estocolmo, pero no sé si el de Estocolmo también hace algo, o era el de Göteborg. El de Göteborg lo que pasa es que gana el concurso, pero resulta que no hay, que aquí también pasa, ¿eh? Entonces, tarda un montón de años, tiene su vida laboral, tarda un montón de años hasta que está hecho y le dicen más que un cerdo. Bueno, en 1914 emprende un viaje al sur de Italia, Túnez, en Francia también, en fin, para su arquitectura y recoge dibujos, escritos, fotografías, va a influir muchísimo en los proyectos que va a hacer, pero después va a seguir haciendo viajes, incluso por la zona escandinava que tampoco la conocía y va a seguir evolucionando, no va a parar de viajar en todo este tiempo y de trabajar. Bueno, entonces todos los proyectos que va a hacer después de Francia, Italia, Túnez y tal, y le influye muchísimo. La luz, los colores, eso me llama la atención, ¿eh? La luz siempre, los artistas también, siempre que iban los suizos que se iban a Túnez y decía, ¡guau, qué luz! A mí cuando voy allí lo que me llama la atención es la oscuridad, al revés, porque aquí no tenemos un día nublado y nos maten. Bueno, y lluvia, un día de milagro, a lo mejor pasan 1 o 2 años antes de la lluvia. Bueno, él se suelta la melena cuando conoce estos países, se escapa un poquito de la norma. Tener en cuenta que en Escandinavia son una rama protestante muy, muy rígida. Allí si no eres ganador eres perdedor, tienen muchos suicidios y son nada de ostentación, nada de tal. Entonces son, como los japoneses también, muy sobrios, muy trabajadores y muy sobrios.
bueno, todo esto le influye en su trabajo posterior. A su vuelta a Estocolmo comienza un segundo periodo. ¿Qué manía tienen eh, los biógrafos de... Esto pasa como los historiadores del arte, en hacer periodos, en sistematizar, como si un día te acuestas de una manera y al día siguiente ya eres otra persona totalmente distinta. ¡Ah, qué mal rollo! Bueno, que empieza otra etapa que dura hasta el año 29. En el 15 trabaja con Levernäs para el concurso del Cementerio Sur de Estocolmo, que ganan. Es decir, una cosa, los arquitectos, como el resto de profesiones, muchas veces se quedan, cuando hay épocas de depresión económica, dejáis de ver grúa, y es que, bueno, en la actualidad, claro, porque resulta que cuando la inversión se retrae, el primer sitio donde se retrae es en la construcción, porque como no saben de qué va a venir en el futuro, pues de momento no construimos, o sea que nos quedemos enganchados ahí unos cuantos años de por vida, que eso supone ruina económica, ¿no? Y entonces los arquitectos lo que hacen es presentarse a diferentes tipos de concursos, como en este caso que ganan de cementerio, y tiene un éxito, hace unos cementerios preciosos, bueno. Y él se asocia a un paisajista que también es muy bueno, que se llama Leverens. Digo yo que se pronunciará Leverens porque el suizo, no sé, uy, el sueco, perdón. Leverens es especialista en arquitectura funeraria y entra a Splut en este tipo de programas, de temas, porque le dan de comer, que tiene niños, que es otro tema recurrente. En 1917 se casa, ¿no es? Está haciendo cementerio y ya se casa porque hay guita. Con Gerda Selman, con la que tiene dos hijos que se llaman, no sé cómo, Hans y Ingemar. Entre el 17 y el 18 da clases de decoración en el Real Instituto y entre el 17 y el 20 dirige la revista Architecture. Mirad, los arquitectos, antes de que la revolución industrial los desplazara, se dedicaban a la decoración. O sea, ellos tenían un maestro de obra, pero ellos realmente hacían villas, realmente hacían de artistas más que de arquitectos, por decirlo de alguna forma. Hacían una distribución espacial que es muy de arquitectos, todo lo que te la gana, pero se dedicaban a ornamentarla, decir como... Y de hecho, en el siglo XX, aparte de diseñar muebles, muchas veces en algunos proyectos lo que hace es que diseña también el mobiliario y todas las cosas, ¿eh? Bueno, en 1918 he puesto todo esto en el blog, ¿eh? En 1918 comienza a trabajar para la recién creada Junta Nacional de Construcción Pública, adquiriendo credencial que le hace arquitecto elegible. Eso me hace muchísima gracia. Para encargos del gobierno. Se apuntaban a un bombardeo, tenían que vivir, sean arquitectos o sean lo que sea. Bueno, en 1918 viaja a Dinamarca, donde le impresionan muchísimo los paisajes, la arquitectura nórdica. Y de los primeros años de este periodo, entre el 17 al 21, está la Casa Schellman. Y entre el 18 al 21 está el Tribunal de Lister. Así como entre el 18 y el 20 aquí, es que tengo que comprimirlo, compresión, sí, porque si os cuento su vida me puedo tirar aquí 2 horas. Entre el 20 tiene la capilla del bosque, todo esto lo he puesto en el blog, en colaboración con Lorenz, que es su socio para los temas estos funerarios. En ese, que me hace muchísimas gracias. Pues si había esa demanda, ya se había desarrollado Suecia, bueno, pues no sé, la gente ya vivía más años y querían ser enterrados con un poquito de dignidad. Los cementerios que hacen son preciosísimos, ¿eh? Son de una sobriedad que para qué, son así como muy espirituales, muy de meditar. Hace también como capilla. Bueno, en esta obra se vuelca lo que ha visto la influencia de Italia y también de Egipto, y Asplus tiene rasgos personales nuevos que antes no tenía. Es que eso de rasgos personales, a mí lo que me da impresión es que tiene ya un discurso más propio. Una de las obras más importantes de Asplus es la biblioteca. Oh, esta biblioteca es como un cilindro. La biblioteca de Estocolmo que proyecta 1920. Mira, esta biblioteca cuando la hace, cambia totalmente el molde de lo que son las bibliotecas, porque tú puedes coger el libro y no tiene por qué ser un funcionario. Y además de eso, esta biblioteca tiene 2 millones de volúmenes cuando la inauguran. Perdonad, pero es que estamos en 1927. Este trabajo marca una inflexión en su interpretación clásica que se hace mucho más densa. Es una densidad que en los panteones de mediados de la década va haciéndose como muy obsesiva y que sin embargo hace también en el cine de Scandia, que lo he puesto también en el blog, entre el 22 y 23, sin embargo lo convierte en algo como muy divertido, muy festivo, que es otra de sus obras maestras. Realmente hace muchas cosas, pero tiene como varias cosas como son el ayuntamiento, el cine, la biblioteca y tal, que son como lo más plus.
Bueno, en el teatro, en el cine lo hace como una ensoñación, es muy bonito, ¿eh? Creo que he puesto un vídeo de eso y de la biblioteca he puesto otro vídeo, porque es que hay estudiantes que se escapan y te hacen vídeos, estudiantes de Manchester que van cámara en mano, y entonces tienes que ver el vídeo que está todo el rato temblando, pero bueno, lo ves directamente de lo que es la biblioteca. La biblioteca se acaba de construir en 1928 y Apple que es otra de las características de su trabajo, diseña todos los elementos, lo que he dicho antes, las escaleras, el pasamanos, los muebles, etcétera, etcétera. Me parece bien. También lo hacía Gaudí, ¿eh? Si lo quería el cliente, porque me parece que hay más coherencia en los pomos, las puertas, los muebles, el suelo, todo. Tanto en estos cilindros como en las sobrias salas de lectura se manifiesta como cierto purismo que puede interpretarse como una primera aproximación de Asplund hacia temas comunes de arquitectura internacional que antes no existía. Entre estas dos fechas, en el 29, se produce un cambio. Hombre, está continuamente, mientras que estamos vivos estamos cambiando, un cambio de su obra con la exposición de Estocolmo. Él comienza con ella la última fase de su vida, el último tema. Bueno, si la biblioteca muestra con sutileza su interés por lo contemporáneo, en la exposición la mejor muestra de arquitectura festiva, el movimiento moderno haya conocido. En 1930 es cuando la feria se termina y Asplund está sin trabajo. Ha habido el crack del 29 en Estados Unidos y eso afecta cuando ellos mueven las alas como las mariposas. Nosotros tenemos aquí un ciclón. Se queda sin trabajo y tenía ya un currículum apretadísimo. Pero ¿qué es lo que hace? Como las personas inteligentes, a dar clase a la universidad. Le apetecía más hacer proyectos, hasta que de nuevo le vuelven a salir proyectos. Son años de crisis y la catástrofe económica del 29 exige cambio. Entonces, lo que pasa que también es que los proyectos que se hacen de temas institucionales lo hacen como más recortadito y más sobrio para que salgan más baratos. Entonces estamos ya en la Suecia de la socialdemocracia y en 1932 impone una economía ajustada y con ella una arquitectura muy sobria, muy estricta. En 1931 Asplund llega a ser profesor de arquitectura en el Real Instituto Tecnológico, el Real Instituto de Tecnología. Bueno, en 1934 se casa por segunda vez con la mujer de un arquitecto que se llama Ingrid Klein. Bueno, en 1933 empieza para él el último periodo, creo que se muere en el 40, con muchos trabajos de nuevo, en cuanto se espabilan de la crisis, del crack del 29. En 1938 viaja de nuevo a Estados Unidos, que ya lo había hecho con anterioridad, y en el 39 Alemania, Suiza y Francia. Entonces, sobre todo Alemania y Estados Unidos tienen muchísima influencia, y Gran Bretaña también. Bueno, el 20 de octubre de 1940 fallece en Estocolmo. Espero que os haya gustado. Mañana volveré o con un cuadro, con un artista, con las dos cosas. Hasta mañana. Chao.